La primera historia la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer esta historia y vamos a ir aprendiendo de cada parte de ella. Lucas 1, versículo 5 dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer unos cuantos mandamientos. No, ¿verdad? Dice todos los mandamientos. Eso es algo complicado. Eso es difícil. Obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Señor, te pedimos que nos hables a través de esta historia, que podamos entresacar de este relato lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Me llama la atención cómo describe el escritor del Evangelio de Lucas a esta pareja. Zacarías nos lo describe como un hombre temeroso de Dios, una pareja justos a los ojos de Dios, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos. Eran un modelo y un ejemplo a seguir. Si había una pareja a la cual tú debías imitar y tratar de ser como ellos, eran Zacarías y Elizabeth, un hombre de Dios, un sacerdote, un líder del pueblo, alguien a quien todos admiraban y a quien todos respetaban, pero nos cuenta un pequeño problema y era que no podían, ¿qué? No podían tener hijos. Y me encanta cómo la Biblia le echa la culpa a ella, ¿verdad? Dice que Elizabeth no podía concebir y no nos dice nada de Zacarías. Zacarías era un campeón, según el escritor de Lucas, ¿verdad? La de la bronca era ella, pero lo más probable es que ninguno de los dos podía ya tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no podían tener hijos? Porque ya eran muy ancianos. Ya el tiempo de procrear había pasado, tener hijos físicamente no era una posibilidad. ¿Ok? Seguimos leyendo en el versículo 8 y dice cierto día. Me encanta cuando la Biblia dice cierto día o de repente, porque sabes que las cosas están a punto de cambiar, ¿cierto? Y sabes, yo creo y confío que hoy es ese cierto día para algunos de ustedes. Que hoy va a ser ese día donde Dios va a cambiar el rumbo de tu historia por medio de su palabra. Y dice cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Eso es lo que él hacía. Porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Imagínate esa escena. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Me llaman la atención varias cosas de lo que estamos leyendo. La primera que llama mi atención es que ¿por qué estaba Zacarías sirviendo en el templo ese día? ¿Alguien lo cachó? Porque le tocaba. Porque por sorteo le tocó a él ese día. Entonces Zacarías estaba sirviendo en el templo porque le tocaba. ¿A cuántos les tocó servir hoy? Levanten su mano. Les tocó porque hay un rol, ¿verdad? Porque hay un programa. Ahora, quiero que entiendas algo. La función de Zacarías como sacerdote era quemar incienso, era encargarse de los sacrificios, pero al final todas esas actividades se resumen en una palabra y esa palabra es adoración. ¿Cuántos están aquí? Adoración. Lo que ellos tenían que hacer era encargarse de que en el templo, el lugar que representaba la presencia de Dios, siempre hubiera adoración en forma de incienso, en forma de música, en forma de sacrificios. Él estaba ahí para adorar. Ahora, esto se remonta
a muchos años antes con un personaje llamado Moisés, que es el primer hombre al que Dios le encarga construir un lugar donde ahí van a ir a adorar, y él le dice, van a hacer estos sacrificios y van a quemar incienso. Así, estamos hablando de generaciones y generaciones de familias de sacerdotes, y yo quiero pensar que, imagínate las primeras veces, las primeras familias que les tocaba ir al templo y ofrecer incienso y experimentar la presencia de Dios. Imagínate las primeras veces, la emoción, la expectativa de decir, hoy voy a ir al templo, hoy me toca a mí ofrecer el incienso y los sacrificios y acomodar el pan. Y yo me imagino que era todo una ceremonia y todo un evento impresionante. Pero ¿sabes qué? Pasaron los años. En aquel tiempo la Biblia nos cuenta que experimentaban una columna de fuego en las noches, que servía para guiarles y para darles calor y para protegerlos. Y en la mañana o en el día dice que había una columna de humo, una columna de nube que también les daba sombra y también los guiaba. Imagínate lo que es eso. Imagínate el experimentar a un Dios que unos días, unos meses antes abrió el mar en dos para que pasáramos por tierra seca. Imagínate a un Dios que del cielo hacía llover cornflakes, sin leche, ¿verdad? Pero hacía llover cornflakes para que ellos pudieran comer cada día. O sea, era algo impresionante. Pero pasaron los años y pasaron las generaciones, y ese fuego se fue extinguiendo, porque los seres humanos nos acostumbramos rápido, ¿sí o no? Nos acostumbramos a la persona que tenemos al lado, ¿verdad? Nos acostumbramos a nuestra esposa, nos acostumbramos a nuestros hijos, nos acostumbramos a la vida que tenemos, y luego nos volvemos malagradecidos. Y después, por estar deseando otras cosas, nos perdemos de lo que ya tenemos. Y eso fue lo que les pasó. Ese fuego, esa presencia de Dios entre ellos se convirtió en un mero ritual religioso vacío, sin sentido. Y yo veo a un Zacarías que no está preocupado por adorar a Dios. Un Zacarías que no está expectante de la presencia de Dios que está en el lugar donde él está ministrando, sino que él está porque le tocaba. Él está por cumplir un rol. Él está porque por sorteo el programa decía que a él le tocaba. Y sabes, como pastor puedo decirte que no hay nada más triste que ver a una persona que cuando llegó a la iglesia estaba enamorado de Dios. Una persona que cuando conoció a Jesús estaba apasionado, y cuando empezó a servir llegaba temprano y lo hacía con todo el ánimo y con todo el ímpetu y con todo su esfuerzo. No hay nada más triste que ver a esa persona años después servir porque le toca. Servir porque un programa le dice que le toca servir. Y es lo que Zacarías está haciendo. Está sirviendo porque le tocaba. En el versículo 9 dice, como era costumbre, como era la costumbre de los sacerdotes, él estaba haciendo ahí lo que le tocaba hacer, lo que aprendió a hacer, lo que se acostumbró a hacer. Una rutina religiosa. Llegar al templo, lavarse, vestirse, entrar, quemar incienso, sacrificio, lo mismo de siempre, lo mismo de la semana pasada, lo mismo del año pasado, lo mismo de hace 5 años, lo mismo de hace 10 años. Yo te aseguro que el primer día que Zacarías le tocó ofrecer incienso iba emocionadísimo, porque además era un privilegio que no todos los sacerdotes tenían, no todos. Había todo un clan de sacerdotes y solo algunos tenían el privilegio de entrar y hacer lo que él estaba haciendo por costumbre, porque le tocaba. Pero dice la Biblia, cierto día, él está haciendo lo de costumbre y ¡pum!, aparece un ángel. ¿Qué harías tú si mientras un domingo cantamos, ven a este lugar, llénanos con tu presencia, desciende aquí, se apareciera un ángel
¿sabes? Las puertas se quedarían chicas para contener a todos los que saldríamos corriendo de este lugar. Esa es la verdad. Y más si te pones a leer las descripciones que la Biblia da de los ángeles. Uno se imagina a los angelitos, ay, así bonitos y chulos, ¿verdad? No, tú lees la Biblia, los ángeles están llenos de ojos por todo el cuerpo. Cara de hombre, cara de oso, cara de león y cara de águila. Por los 4 lados. No 2 alitas, no, cubiertos de alas. Girando a velocidades impresionantes por todo el lugar, llenos de ojos parpadeando. Clique, clique, clique. O así, es más loco, ¿verdad? Entonces, imagínate que uno de esos de repente lo ves aquí, revoloteando y girando entre los cantantes y los músicos y por los paseos. Saldríamos muertos de miedo y despavoridos, y eso fue lo que le pasó a Zacarías. Me llama la atención que a veces cantamos sin entender lo que estamos cantando. Ven a este lugar, desciende aquí, queremos verte. ¿Realmente aguantarías eso? Y quiero que entiendas algo, esta función que hacían los sacerdotes, adoración. La adoración es impresionante. La adoración hace 2 cosas. La adoración atrae la presencia de Dios a un lugar y retiene la presencia de Dios en ese lugar. Tú quieres que Dios esté en tu casa, tiene que haber un ambiente de adoración en tu casa. Y no estoy diciendo que tienes que ser músico y cantar y pasarte todo el día tocando y cantando algo para que la presencia de Dios no se vaya. Y te entra una llamada y no, espérame porque se me va a ir la presencia de Dios porque estoy adorando para mantenerla aquí. No. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es adoración, pero la adoración atrae la presencia de Dios y retiene la presencia de Dios en un lugar. La Biblia dice que Dios busca 2 cosas. Busca fe y busca adoración. Esas son las 2 cosas que cautivan el corazón de Dios, que atraen el corazón de Dios a una persona que tenga fe y a una persona que sea un adorador. Eso a Dios si pudiéramos decir algo que es lo único que a Dios su debilidad, por así decirlo, aunque no es la palabra, pero es fe y es adoración. Por eso el rey David era tan amado por Dios, porque era un hombre lleno de fe y era un adorador de corazón. Entonces, la función de Zacarías era ministrar a Dios un olor agradable, una atmósfera de adoración para que su presencia se quedara. Pero ya el asunto estaba tan acartonado y estaban tan acostumbrados y ya era tan familiar que la presencia de Dios ya se había ido y ellos ni se habían dado cuenta. Esa misma presencia que estaba en la columna de fuego, en la columna de nube, que llenaba ese lugar en los primeros años, en las primeras décadas, se fue extinguiendo y llegó el punto donde Dios ya no estaba ahí y ellos no se habían enterado. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué digo que ellos ni enterados? Porque se aparece un ángel y Zacarías se asusta. Debería de ser lo normal. Deberían de haber estado acostumbrados a la presencia de Dios en ese lugar. Pero era tan monótono ya que cuando la presencia de Dios manifestada a través de este ángel llega, se asusta. Abraham, un hombre muchísimos años antes de Zacarías. ¿Qué hizo Abraham cuando ángeles se le aparecieron? Se echó a correr, le dio miedo. ¿Sabes qué hizo? Los invitó a comer. Porque Abraham era un adorador, porque Abraham tenía fe. Abraham estaba acostumbrado a la presencia de su amigo, el Dios del universo. Y se presentan estos ángeles y Abraham no tiene miedo, Abraham no se espanta, Abraham los envía y siéntense a comer, no se vayan, déjenme atenderlos. Tristemente, muchos de nosotros solo seguimos una letra en una pantalla. Dicen algunos el karaoke más extraño del mundo, ¿no? Muchos vienen a la iglesia por primera vez y dicen, y este karaoke es muy raro porque todos cantan juntos, ¿verdad? Y solo estamos siguiendo una letra en la pantalla, pero no estamos adorando a Dios. Y quiero que entiendas algo en tu mente y en tu corazón. La adoración a Dios es una decisión.
La adoración a Dios es una decisión. ¿A qué me refiero? Que no es si traes ganas, no es si amaneciste de buenas, ni siquiera es si los músicos están sonando bien, ni siquiera es si esa canción te gusta. Tú adoras porque sabes quién es Dios y sabes quién eres tú. Y cuando vienes a su casa y a juntarte con su familia y con sus hijos, la única respuesta admisible a la presencia de Dios es la adoración. Y es una respuesta que ni siquiera tiene que ser forzada. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy por la calle y veo un carro, el otro día iba con mi esposa y yo no sé mucho de carros, solo sé que me impresiona ver un buen carro. Y pasó, no sé qué carro sería, qué raza de carro era, pero pasó un carrazo al lado. ¿Sabes cuál fue mi expresión? ¡Ah! ¿Ya viste, Nelly? Sé que pasó un carrazo. La única respuesta lógica frente a ese carrazo es que yo me sorprenda, que yo me admire, que yo tenga una reacción. ¿Alguien me sigue? Muchas veces venimos a la casa de Dios, su presencia se manifiesta entre nosotros y nosotros, mira, ya, Dios. Nos acostumbramos. La adoración es la única respuesta aceptable delante de la presencia de Dios. Muchos religiosos acusan a los que no nos vestimos de traje y corbata para ir a la iglesia. Usan este argumento, me lo han dicho 100 veces. Es que David, si tú fueras a ir a ver a López Obrador, no te irías así como viene. Claro que no. Pues es el presidente. ¿Cómo crees que me voy a ir de tenis? Entonces, ¿por qué si vienes a la presencia del Rey de Reyes, vas a andar acá con tenis y no lo harías con López Obrador? Muy fácil. Porque López Obrador no es mi papá. Con López Obrador hay un protocolo y hay toda una ceremonia que tengo que acatar. Pero con Dios no. Dios es mi papá. Esto es una reunión de domingo de hijos en casa de papá. Así es que el protocolo aquí no funciona. Pero cuando yo voy a ver a mi papá, y cuando iba a ver a mi papá, a mí me daba mucho gusto y mucha emoción. Y lo abrazaba y lo saludaba y disfrutaba de su presencia. Porque no hay otra manera de reaccionar a la presencia de Dios. Entonces la adoración es una decisión, no importa cómo te sientas. Porque la adoración no depende de quién eres y cómo te sientes, depende de que Él es Dios y lo merece. Él lo merece, Él merece nuestra adoración. No éramos nada, no teníamos nada. Nos salvó, nos rescató, envió a su Hijo a nacer en un lugar horrible, vivir una vida complicada, entregar su vida en la cruz por amor a nosotros. La única respuesta aceptable es la adoración, y a mí no me importa cómo amanecí, no importa si me peleé con mi esposa, no importa si no tengo para pagar la renta, aquí está Él. Yo tengo que darle mi mejor adoración, una adoración extravagante, una adoración como si estuviera jugando en la América. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros, no nosotros, ustedes, ridículos que le van a la América, si estuvieras en el estadio, ¿cómo gritarías como señora loca si meten un gol? ¿Cierto o no? Y ustedes también no se hagan. Si vieran a Ricky Martin en primera fila bailando La Vida Loca, gritarías como loca. ¿Por qué nos da pena venir a la iglesia y levantar nuestras manos y aplaudir y gritar a aquel que dio todo por nosotros? No tiene sentido. Vamos a una boda y bailamos y movemos el bote y mira, es cuestión de cultura. Yo no crecí en ese ambiente, me explico. Yo voy a una boda y yo veo a la gente bailando y digo, qué ridículos están haciéndole. Y ninguno le interesa. A nadie le importa estar haciendo el ridículo frente a toda su familia y gente que ni es su familia. Pero venimos a la casa de Dios y no te atrevas a moverte tantito porque, ¿qué van a pensar de mí que estoy loco? Te ves peor allá. No digo que esté mal bailar en una boda, pero haces más desfiguros allá, ya no te da pena. Y escúchame, allá sí te están viendo y allá sí te están vivoreando.
Todas tus cuñadas, todas tus tías se están burlando de tu vestido, están diciendo que tus zapatos no combinan y todas están diciendo, mira esa vieja ridícula, ya siéntese, señora. Entonces, ¿por qué nos da pena venir a la casa de Dios y celebrarle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y darle la adoración que Él merece? Necesitamos cambiar el chip de nuestra mente. Seguimos leyendo, versículo 13. Entonces Zacarías se asusta, el ángel todo dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Yo estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. ¿Qué está pasando? Este ángel que se llama Gabriel le da esta noticia. Dios ha oído tu oración. ¿Qué harías tú si un ángel viene y te dice, Dios ha oído tu oración? ¡Uf! Fiesta. Gracias. ¡Qué buena onda! Y Zacarías, su reacción fue, ¿cuál de todas? ¿Cuál oración? ¿Me explico? A veces pedimos cosas que nos olvidamos con el tiempo. Cuando no ocurre, cuando nosotros lo queremos, terminamos olvidándolo. A veces sentimos que Dios no nos escuchó, que no quiso responder, pero es evidente que Zacarías en algún momento quería un hijo y se lo pidió a Dios, pero se hizo viejo. Su cuerpo dejó de funcionar, el de su esposa igual, y se dio por vencido. Archivó su petición en el cajón de las cosas que nunca serán. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese cajón lleno de cosas que ya nos rendimos? Y dijimos, eso ya no va a pasar. Lo he pedido por años, lo he creído por años y parece que Dios no quiere responder y lo archivamos. Pero el ángel le dice, Dios ha oído tu oración y comienza a darle una serie de promesas increíbles, maravillosas, hermosas para su hijo. Le dice, será un hombre grande a los ojos del Señor. Va a tener la unción de Elías. Va a preparar a la gente para la venida de Jesús, del Señor. Volverá. O sea, da una serie de promesas increíbles y Zacarías responde, pero ¿cómo será posible? Yo me imagino que Gabriel tendrá que decirle, cállate y dame las gracias. Estoy aquí para Dios, o sea, vengo de la misma presencia del Dios que creó todo a darte este mensaje y me sales con que ¿cómo le va a hacer? Por favor, reacciona, ¿me explico? Y quiero que entiendas esto, no nos acabemos al pobre Zacarías. Zacarías era un hombre justo, lo leímos. Era un hombre ejemplar, guardaba la ley, dice que guardaba junto con su esposa todos los mandamientos, era un ejemplo. Pero quiero que entiendas esto. Guardar la ley, entiéndase como obedecer a Dios y obedecer los preceptos de una iglesia y los mandamientos no te hace estar cerca de Dios. De hecho, lo que eso provoca es que endurece tu corazón, al grado de que puede aparecerse un ángel delante de ti y tú no creer lo que ese ángel te viene a decir. Tenemos que tener cuidado porque la obediencia a la ley nos hace soberbios. ¿Y a qué me refiero con la obediencia a la ley? A esta actitud religiosa de creer que lo que recibimos de Dios es porque nos portamos bien y que vamos a ir al cielo porque somos re buenos cristianos. Y sabes, eso lo único que hace es que te hace soberbio. Esto es lo que hacían los fariseos que crucificaron a Jesús. Ellos no podían entender lo que Jesús decía por su corazón endurecido en base a tanta obediencia, a tantas reglas sin sentido. Y como no pudieron entenderlo, lo rechazaron. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Preferimos las reglas a la relación con Dios.
Porque es más cómodo seguir una serie de reglas que entrar en una relación con Dios. Y el versículo 20 le dice: pero ahora, Zacarías, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. No vas a poder hablar hasta que este niño nazca. Y te aseguro que mis palabras se van a cumplir a su debido tiempo. Escúchame esto. La incredulidad te deja mudo. La incredulidad te quita tu voz. La incredulidad cierra tus labios y ya no puedes hablar de Jesús. Cuando yo era muy chico, creo que iba en primaria, mi hermano iba en secundaria, y yo me acuerdo que a cada rato él llegaba a contarnos: es que ya le hablé de Jesús a Juan. Me acuerdo mucho de un tal Juan. Y me acuerdo que ese Juan recibió al Señor ahí en la escuela, en el patio de la secundaria, guiado por él. Y ese muchacho terminó congregándose en una iglesia, pero no nada más era Juan, eran muchos. Él todo el tiempo les estaba compartiendo de su fe a ellos. Y sabes que yo lo escuchaba y a mí me daba cierta envidia el cómo él podía compartirle a sus amigos de su fe. Y yo la verdad es que no podía. Y eso que yo iba en una escuela cristiana. El colmo, ¿no? Hijo de pastor. Y a mí me costaba trabajo hablar de mi fe, hablarles de Jesús. Y yo veía que él lo podía hacer. Y sabes, con el paso de los años que entendí que ni yo me creía lo que yo decía. Yo crecí en este ambiente pues desde que tengo memoria. Y muchas de las cosas que me enseñaron, la verdad no las creía. Yo lo he platicado esto con algunas personas cercanas. Yo les digo: yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera nacido en la iglesia, porque la verdad, muchas cosas me sonarían a locura. Soy muy escéptico, tengo que procesar por mi mente muchas cosas. Con el tiempo eso cambió, por supuesto. Pero el punto al que quiero regresar es: cuando tú no crees lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha dicho de ti, vas a quedarte como Zacarías, porque la incredulidad nos vuelve mudos, mudos para hablar a otros, mudos para declarar las promesas de Dios en nuestra vida. Te acabo de hacer una invitación a dar testimonio el 31. ¿Sabes cuántos se van a acercar? Así. ¿Por qué? Porque aunque Dios se ha manifestado a tu vida este año, sigues sin creerle. Y la incredulidad te deja mudo. Y por eso no puedes compartirle a tus amigos del trabajo. Y por eso no puedes compartirle a tus familiares. Y por eso no puedes compartirle a tu esposo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en realidad no creemos ni siquiera lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice: busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Y no lo hacemos. Y nos lo sabemos. Y hasta lo citamos. Pero en la práctica no lo creemos. Y al final terminamos mudos. Por ejemplo, yo creo que Dios desea que tengamos salud, porque la Biblia lo dice. Y yo oro eso y lo declaro sobre los enfermos cuando puedo y cuando tengo oportunidad de orar por alguien. Y la realidad es que no todos se sanan. De hecho, la mayoría de la gente por la que yo he orado para sanidad, a veces se ponen peor. O sea, ya no va a pedir que ore por mí, pastor. Es media verdad esa nomás. Pero no todos sanan. ¿Qué hago? ¿Dejo de orar por ellos? ¿Dejo de creer? Porque si dejo de creer me voy a quedar mudo y no voy a seguir orando y no voy a seguir declarando. Y si yo no me arriesgo a orar por enfermos, ¿cuándo voy a ver un milagro? Pero si yo sigo persistiendo como esa viuda que la Biblia nos cuenta, que estuvo ahí duro y dale hasta que el juez la escuchó, creyendo en lo que no veo, teniendo fe. Si yo persisto en eso, sabes, los milagros están en camino y en algún momento van a empezar a fluir. Pero yo no tengo que dejar que la incredulidad me robe lo que Dios quiere hacer. Versículo 57, ya vamos a terminar. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elisabet dio a luz un hijo varón. Todos los vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elisabet dijo: no, su nombre es Juan.
¿Cómo?, exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos a Zacarías cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran un iPad para escribir. Y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Y al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a ¿qué? ¿Qué es lo primero que hizo Zacarías? Alabar a Dios. Con un corazón transformado. Zacarías tuvo 9 meses para asimilar todo lo que había vivido. Tuvo 9 meses en silencio para darse cuenta de lo acartonado que se había vuelto su servicio a Dios. Tuvo 9 meses para asimilar lo que el ángel le había dicho. Y Zacarías no volvió a ser el mismo. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, si Zacarías volvió a ministrar en el templo. No lo sé. Lo que sí estoy convencido es que si lo volvió a hacer, ya no lo hizo porque le tocaba. Después de la experiencia que él tuvo, se convirtió en un adorador. Y dice: David, si no lo dice, ¿cómo puedes asegurar que Zacarías se convirtió en un adorador? Porque lo primero que hizo cuando pudo hablar otra vez fue alabar a Dios. Por eso sé que su corazón fue transformado. Y no solo eso, sino que Zacarías tuvo un entendimiento perfecto y claro del propósito que su hijo Juan tenía. Y no solo del propósito de su hijo Juan, sino de su sobrino Jesús. Porque Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y Zacarías no solo entendió el propósito de su hijo, sino entendió el propósito de su sobrino. Y lleno del Espíritu profetizó esto. Así termina esta historia, versículo 67. Entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje de su siervo David. No está hablando de Juan, está hablando de Jesús, de su sobrino. Como lo prometió mediante sus profetas hace mucho. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, porque Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Ya no me da miedo que se aparezcan los ángeles. Ya no tengo miedo. Y tú, mi pequeño hijo, ahí sí ya está hablándole a su hijo. Tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Dime si no fue transformado el corazón de Zacarías, de decirle al ángel: pues ¿cómo va a pasar esto? Termina dando una de las profecías más claras y puntuales del objetivo de Jesús en esta tierra. Aquello que Zacarías pensó imposible, ahora lo declara con fe sobre su hijo. Tú tienes la capacidad de hablar vida y bendición, no solo sobre la vida de tus hijos, sino de tus generaciones. Pero tienes que creer, porque la incredulidad te deja mudo. Quiero terminar este mensaje llamando tu atención hacia cómo está tu relación con Dios. Quizás el Espíritu Santo te está convenciendo que has caído en rutina, que has caído en una religión más. Dejaste una religión y esto ya se te convirtió tu nueva religión. Pero Dios no quiere eso para ti. Misericordias nuevas cada mañana. Jesús todo el tiempo está haciendo algo nuevo. Dice que no lo puedes ver, estoy haciendo algo nuevo. No te puedes acostumbrar en tu relación con Dios, porque cada día tienes que irlo descubriendo hasta llegar a ser uno con Él. Y mientras ese día llegue, que logremos ser uno con Él, toca descubrir cada día qué es lo nuevo que Dios tiene para mí. Así es que yo te animo, no dejes que tu corazón se acartone y se acostumbre. Vuélvete un adorador verdadero. Un adorador que no depende de cómo amaneció ni de si se levantó con el pie izquierdo, sino alguien que entiende: Él es Dios, Él es todo, Él merece toda mi adoración. Y así es que si no traigo ganas, ¿sabes cómo decía David, el salmista, el rey David? Cuando no tenía ganas, ¿sabes cómo decía él? A ver, alma mía, a ver, Davidcito,
No traes ganas, papito. Te levantaste de malas, te agarraste con la Nelly, tus chavos hicieron un relajo, las finanzas no están fluyendo, papito, eso no me importa. David, ¿estás en la casa de Dios? Alza esas manos. Aplícate. Porque eso no depende de tus circunstancias. Estás en la presencia de Dios y Dios merece ser adorado. Así es que sacúdete todo eso y levanta tus manos y entrégale la mejor adoración que tengas. Y así cada momento que estamos en su presencia. Porque la única reacción aceptable en la presencia de Dios es la adoración. No hay otra. No hay otra reacción posible. Así es que te animo a que, ¿por qué no cierras tus ojos? Sí.